¿Y si les dijera que los ataques más devastadores no llegan con estruendo y fuego, sino con silencio y paciencia? Que un dron de $2.300 puede volar un sistema de defensa de $5 millones, no por ser más potente, sino más inteligente. He aquí la paradoja de la guerra moderna. Construimos fortalezas, asumiendo que los enemigos llamarán a la puerta. Desplegamos sistemas de radar, esperando que las amenazas se anuncien. Entrenamos a los soldados para que respondan al peligro visible. Pero ¿qué sucede cuando el verdadero ataque no se parece en nada a un ataque? El 22 de octubre de 2025, a las 2:03 de la madrugada, Rusia aprendió esta lección de la forma más costosa posible. No mediante un bombardeo masivo, no mediante una fuerza abrumadora, sino mediante algo mucho más aterrador. Un plan tan meticulosamente elaborado que, para cuando los defensores se percataron del ataque, la guerra ya había terminado. Esta es la historia de cómo 48 drones autónomos, cada uno con un coste inferior al de un coche usado, se infiltraron en una de las instalaciones más protegidas de Rusia. Cómo convirtieron la rutina en un arma, cómo hicieron de la niebla su cómplice y de la paciencia su armadura, y cómo demostraron que, en el siglo XXI, los ataques más mortíferos no son los que se ven venir, sino los que llegan disfrazados de martes cualquiera. Lo que están a punto de presenciar no es solo una operación militar, es una lección magistral de guerra psicológica, innovación tecnológica y la aterradora realidad de que, a veces, el momento más peligroso es cuando todo parece normal. Acompáñenme, porque al final de esta historia, jamás volverán a pensar en la seguridad, la rutina o la confianza. De la misma manera, el ataque comienza. Los planificadores ucranianos esperaron a que el mando ruso se acomodara en sus rutinas y luego incendiaron un depósito de municiones desde dentro en menos de 9 latidos. El reloj marcaba las 2:03 a.m. Antes de que los técnicos de radar pudieran detectar la anomalía, la instalación de almacenamiento 7 detonó internamente. Una onda de compresión atravesó la estructura de acero reforzado, activando los sensores térmicos de toda la red industrial de Saransk. No había ningún proyectil, no se veía ninguna trayectoria, solo una ruptura interna instantánea, donde más de 140.000 dispositivos explosivos esperaban ser distribuidos, y los sistemas de monitoreo pasaron de un estado estable a uno crítico en un instante. Solo entonces, el cielo reveló lo sucedido. 48 vehículos aéreos no tripulados planeaban a baja altura sobre los canales de drenaje y las rutas de mantenimiento, inmunes a la interferencia de señal de más de 500 vatios, guiándose por el reconocimiento del terreno, en lugar de por satélite. Minutos antes, un vehículo logístico había entrado. Detrás, 4 aeronaves silenciosas aprovechaban su firma térmica, eludiendo la seguridad con la normalidad de una entrega programada. Si hubieras estado monitoreando esas pantallas, habrías activado la alerta con la suficiente rapidez, o habrías seguido la rutina hasta que la estructura temblara. El lanzamiento 2:03 a.m. 22 de octubre de 2025. Morovia yacía sumida en una oscuridad gélida. El alumbrado público brillaba como brasas. De repente, esas aceras se estremecieron, no por bombardeos, no por aviones, por algo más compacto e infinitamente más calculado. Desde 3 zonas de despliegue ocultas que abarcaban 52 metros,
48 sistemas aéreos autónomos se elevaron en oleadas coordinadas, sin truenos, sin destellos, solo movimiento. 18 se aferraron a las copas de los árboles, a 5 metros de altura. 17 siguieron canales y vías férreas. 9 flotaron justo por encima de las barreras acústicas de las autopistas. Y 4 volaron tan bajo que sus fuselajes rozaron la bruma de los huertos. El enjambre no navegaba, fluía. Cada aeronave era más ligera que una maleta. Cada una construida por menos de $2,300 y cada una programada con una lógica de puntería perfeccionada durante meses. Entonces llegó la interferencia que no era interferencia. El sistema de interferencia Krasuka 4 se activó, emitiendo una cobertura de 550 vatios en todas las frecuencias de navegación reconocidas. Una flota común se habría precipitado a tierra como hojas de otoño, pero estas máquinas se centraron en algo más inquietante que el GPS: la navegación basada en visión combinada con el posicionamiento inercial, comparando cada curva del asfalto y la silueta de cada árbol con imágenes satelitales de 7 puntos descargadas semanas antes. Se podía bloquear una señal. No se podía bloquear la geografía, el engaño. Los defensores sintieron confianza durante 6 segundos. Una batería Pantsir adquirió objetivos. Se lanzaron 12 interceptores. Eliminaciones impecables. 12 objetivos destruidos. Luego, otra salva. Otros 12 eliminados. 24 objetivos destruidos. Se invirtieron $4 millones en tecnología de interceptores, incluyendo señuelos de espuma, carcasas de fibra de vidrio y componentes electrónicos reutilizados. Se inició la secuencia de recarga. 73 segundos. Ese era el margen de vulnerabilidad. A las 2:09 a.m., las pantallas de radar estallaron de confusión. 30 ecos fantasma, vectores imposibles, lecturas de altitud que no significaban nada y a la vez lo significaban todo. Los operadores buscaron la realidad. No la encontraron. En medio de ese caos artificial, 4 auténticos drones de ataque giraron dejando atrás un solitario transporte de combustible, invisibles a la electrónica, invisibles a la rutina, con una sincronización perfecta, una oportunidad, un instante, un paso hacia la oscuridad que no admitía titubeos. La penetración no fue audible, fue física. Y en cuestión de segundos, la pregunta pasó de ¿pueden alcanzarnos? a ¿qué ocurre ahora que ya han llegado? La brecha de 2:09 a 2:11. El silencio no se rompió, se intensificó. El campo de batalla se había configurado en el aire, pero el éxito se decidiría entre acero, hormigón y la velocidad de respuesta humana. Tras la turbulencia artificial de los señuelos, 4 auténticos vehículos de ataque seguían la estela de un perfil conocido. Un transporte de suministros programado, monitorizado y verificado discretamente durante 11 noches consecutivas de observación. Los sensores de la puerta parpadeaban a través del denso vapor otoñal, intentando detectar el calor a través de una humedad tan densa que consumía los faros. Las cámaras termográficas de uso comercial fallaban, los algoritmos vacilaron. El centinela humano, escuchando las advertencias, las transmisiones de radio y la estática distante de una creciente preocupación, tomó una decisión que a menudo marca el punto de inflexión de la historia: la familiaridad sobre la sospecha. La puerta se abrió
y 4 máquinas cruzaron una barrera diseñada para repeler ejércitos. El impacto. Dentro del perímetro de seguridad, el entorno se redujo a trayectorias y patrones térmicos. El almacén 7, el centro neurálgico de la instalación, irradiaba en la visión térmica como un órgano vivo. Almacenado en su interior, aproximadamente 145.000 unidades activas dispuestas sobre plataformas de acero y sistemas de almacenamiento mecanizados. El coste de fabricación de cada unidad podría haber sido modesto, pero el coste de compensar un mes de producción pedido, casi $9 millones semanales, 2:10 a.m. y 40 segundos. El primer dron impactó no desde arriba, sino con una trayectoria que aprovechaba las juntas de los paneles y las vulnerabilidades estructurales. La ojiva no estaba diseñada para causar conmoción ni dramatismo. Estaba diseñada para una colocación precisa, una perforación, una sobrepresión dentro de la estructura, no contra ella. Luego, un destello no más ancho que el marco de una puerta. La catástrofe industrial comienza internamente, no superficialmente. Las estanterías colapsaron, las carcasas protectoras se rompieron, los compuestos volátiles sobrepasaron los umbrales de seguridad simultáneamente. Siguió una reacción en cadena, no aleatoria, sino terriblemente sistemática, como si la instalación expulsara su propósito en una violenta exhalación. Falló la iluminación. Los sensores colapsaron. Una conflagración que se mantuvo por sí sola en lugar de expandirse. Y aquí es donde debe preguntarse: si usted estuviera protegiendo esta instalación, ¿comprendería que el verdadero ataque ya había concluido? ¿O su atención permanecería fija en el cielo? La parálisis. 2:11 a.m. a 2:12 a.m. Un solo minuto. Pero en ese minuto, la frontera entre la seguridad y la vulnerabilidad se cristalizó. La batería Panzer, tras descargar 26 interceptores, en 115 segundos 2 de ellos, por encima de su capacidad estándar, mediante protocolos de alimentación de emergencia, entró en enfriamiento obligatorio, regulación térmica, sincronización de la brecha, recalibración del brazo de carga, una pausa mecánica de 71 segundos. No fue una rendición, fue un fallo biológico en la maquinaria. Dentro del almacén 7, las repercusiones del ataque se desarrollaron como un efecto dominó. 3 estructuras de soporte internas colapsaron primero, no por las llamas, sino por la redistribución de la fuerza a lo largo de los rieles diseñados para soportar 16 toneladas por ciclo, ahora deformados más allá de la tolerancia en milisegundos. Las cintas transportadoras del suelo, con una capacidad de 900 unidades por hora, se congelaron en plena operación. Los brazos robóticos de manipulación, 48 unidades en 3 líneas de producción, se detuvieron por completo. Los motores se bloquearon. Los interruptores térmicos se activaron. Los sistemas internos intentaron recuperarse. 7 intentos de reinicio en 24 segundos, cada uno fallando bajo notificaciones en cascada, desequilibrio de carga, pico térmico, límite de riesgo del material excedido, pérdida de integridad de la línea. El conducto de control B14, la arteria que transmite datos entre almacenamiento y producción, se quemó por el estrés térmico. Con él desapareció el 41,2% de la capacidad de enrutamiento. El corredor adyacente 16 se bloqueó.
interrumpiendo la logística automatizada entre las estaciones de preparación y los palés de envío. La fábrica no solo había sufrido daños, había perdido su sistema nervioso central. La respuesta, afuera, la fuerza de reacción rápida, se materializó en 36, 9 segundos, 2 segundos más rápido que el protocolo. 3 vehículos blindados de transporte, un vehículo de mando móvil y un dron de emergencia. Sirenas apagadas, motores apagados, anticipaban una violación del perímetro, un peligro en la azotea, un adversario visible. En cambio, encontraron una quietud interrumpida solo por alarmas internas y el ritmo de un corazón industrial que luchaba por seguir latiendo. Las cámaras térmicas del vehículo líder mapearon el exterior del almacén, 89 grados Celsius, y en aumento, concentrados alrededor del almacenamiento interno, no en el impacto en la azotea. Los operadores observaron halos rojos que se extendían a través del acero donde el calor nunca debería acumularse. Una instalación construida para procesar 4.000 unidades diarias presentaba ahora una capacidad de producción nula y una falla irrecuperable del sistema. Ninguna pared se desintegró, ningún techo se derrumbó. Era la infraestructura rindiéndose desde dentro. Una planta que 5 minutos antes estaba operativa, ahora consciente de su propia parálisis. Y mientras los defensores recargaban las armas externamente, la base automatizada del sitio antes calibrada para el funcionamiento continuo aceptó una verdad que ningún guardia podía percibir desde la puerta. La producción se había eliminado, no pospuesto. La continuidad se había interrumpido, no retrasado. El inventario futuro se había transformado de producción en vacío. La guerra de la inteligencia. Mucho antes de que ese silencio de 60 segundos reescribiera un campo de batalla, se desarrolló otra forma de guerra. Una que se medía en análisis de datos, transmisiones interceptadas, registros meteorológicos y una paciencia refinada hasta la precisión. La victoria a las 2:11 a.m. no nació en el aire. Se fraguó en salas sin ventanas, iluminadas por mapas y monitores, donde los operadores rastreaban patrones humanos como si fueran un relieve. Durante 34 noches, los analistas documentaron el ritmo de la planta de Saransk. El cambio de turno se producía a las 5:58 a.m., con una variación de más o menos 43 segundos. Un vehículo de suministros llegaba a las 12 noches, siguiendo una ruta tan predecible que parecía predecible. Se producían ráfagas de comunicación entre los puestos de seguridad internos, cada 6 minutos y 52 segundos. Los guardias rotaban en equipos de 4 personas, creando constantemente una transición a ciegas de 90 segundos entre los puntos de control. Cada patrón se convirtió en una ruta, cada hábito en una ventaja. Las unidades de inteligencia de señales capturaron más de 917 transmisiones de radio, reduciéndolas a 11 secuencias de autenticación útiles y una frase clave: rotación de puerta confirmada, en espera de entrada. No solo se interceptó, sino que se estudió, se verbalizó, se replicó y se perfeccionó, hasta que el ritmo se convirtió en complacencia. Entonces llegó la meteorología. La niebla no era una señal de fortuna, sino un criterio de ataque. Los modelos procesaron 6.231 simulaciones atmosféricas para predecir las concentraciones de humedad a lo largo del límite sur de los árboles de la instalación. Un patrón de pronóstico
una inversión térmica superficial fría que se formaba entre la 1:40 y las 2:20 de la madrugada. Se repetía 4 veces al mes. El intervalo de tiempo para el lanzamiento no se seleccionó por intuición, sino mediante cálculos matemáticos. Los satélites térmicos registraron las emisiones de calor en los sensores perimetrales durante 48 horas consecutivas, identificando una vulnerabilidad. Los nodos infrarrojos de grado comercial, con una precisión de detección de 6 metros, se degradaban a menos de 2 metros en condiciones de alta humedad. La niebla no ocultaría los drones por completo, pero sí difuminaría sus perfiles lo suficiente. Incluso las coordenadas de lanzamiento se planificaron meticulosamente. 3 claros ocultos, cada uno mapeado con especificaciones de elevación de centímetros, recortados según perfiles de altura de árboles, que coincidían con fotografías forestales de archivo. La Tierra misma se convirtió en un camuflaje. Ningún medio de comunicación menciona esta fase. Ningún video reproduce las horas de quietud, los meticulosos ajustes de código, la espera deliberada a que el clima y la rutina convergieran. Sin embargo, este era el capítulo más importante, aquel en el que el ataque no se ejecutó, sino que se ganó, el momento perfecto. Las dos no se eligieron por la oscuridad, sino por la vulnerabilidad. A esa hora, máquinas y humanos comparten la misma debilidad, la rutina. Y la rutina es la protección más endeble. La seguridad perimetral de Saransk contaba teóricamente con 3 capas: una barrera de malla reforzada con celosía de acero, una red de detección térmica con 78 sensores infrarrojos y un programa de patrullas que se repetía cada 40 minutos. En los planos parecía impenetrable. Tras semanas de análisis de patrones y monitorización de la humedad, parecía humana. La niebla se espesó un 68% en los 90 minutos previos al impacto, producto de la tierra fría, la atmósfera cálida y un viento estancado de menos de 6 metros por segundo, donde los civiles observaban un clima otoñal. Los estrategas observaban condiciones estratégicamente propicias. La resolución térmica no se redujo a 0, sino a la ambigüedad, esa zona gris donde el software titubea. Y el titubeo se convierte en oportunidad. La red en sí, secciones de 9 metros ancladas, cada 3 metros, fue diseñada para interrumpir las trayectorias de vuelo, no para interceptar una estrategia. Las defensas industriales suelen presuponer aproximaciones directas, pero los drones no llegaron como amenazas, llegaron como ruido de fondo, y el ruido es más difícil de filtrar que el peligro. Incluso el despliegue de personal inclinó la balanza. Casi todas las noches, entre 65 y 70 guardias patrullaban las zonas exteriores. Esa noche, los registros indicaban 58, una reducción de 7 personas, aparentemente insignificante en teoría. No insignificante al combinarla con la humedad, la congestión de las comunicaciones por radio y el agotamiento. 3 guardias fueron reasignados a inspecciones interiores. Otros 2 se retrasaron en el transporte del equipo. El perímetro se redujo a 53 observadores activos, justo cuando se requerían 80. Mientras tanto, la batería, Panzer, la pieza central de la respuesta por capas, ya había agotado el 56% de su reserva de interceptores antes de enfrentarse a la amenaza real. La eficiencia en condiciones controladas se convirtió en un esfuerzo considerable en condiciones reales. Los equipos de recarga estaban entrenados para el ritmo, no para el engaño. Seguían el procedimiento al pie de la letra, mientras los drones buscaban el silencio. La puerta se abre. No hubo una violación dramática.
ni una carrera espectacular hacia la barrera. En cambio, la defensa colapsó, demostrando cómo fallan los sistemas robustos, no por un solo fallo, sino por pequeñas degradaciones acumuladas con precisión. El clima, el momento, la sobrecarga de tareas y las expectativas se doblaron lo justo. No se rompieron, simplemente se doblaron hasta que la línea no pudo mantener la presión. Esta fase no dependía de la fuerza, dependía de la física, la paciencia y la silenciosa arrogancia de los sistemas diseñados para las amenazas del pasado. Para cuando los guardias se dieron cuenta de dónde residía realmente el peligro, el enfrentamiento aéreo ya había concluido y la amenaza ya estaba dentro de los muros, moviéndose en la quietud que una vez creyeron que los mantenía seguros. 29A M. El momento en que la rutina superó al instinto. Las alarmas se entrecortaron. La niebla ocultó las firmas térmicas. El tráfico de radio se acumuló más rápido de lo que nadie podía procesar. Una voz tranquila y ensayada penetró el ruido con 9 simples palabras. Retraso en el convoy de turno, abierto para rotación, confirmar. Sonaba familiar, porque así estaba diseñada. La cadencia se había modelado a partir de 11 registros auténticos. Se había ensayado durante más de 90 iteraciones. Se pronunció con el tono de alguien fatigado, no amenazante. El guardia pulsó el botón de liberación. 3 segundos después, la puerta se abrió y 4 drones se deslizaron detrás de un camión de suministros, cuya ruta había sido monitoreada durante 34 noches de vigilancia. El equipo de reacción rápida llegó en menos de 30 segundos. Doctrina perfecta, motores silenciosos, sensores escaneando el cielo. Sin embargo, la amenaza ya no estaba en el aire, estaba dentro de los muros, oculta donde residía la confianza. El perímetro no había fallado violentamente, falló silenciosamente, sin advertencias de brecha, sin intrusión forzada, solo la apertura rutinaria de una puerta y el paso por ella cronometrado según los datos. La defensa moderna se resquebrajó, no bajo fuego, sino bajo la familiaridad. La puerta no cayó, obedeció. Las consecuencias habían transcurrido las 2:12 AM. El perímetro recuperó su configuración. El Panzir completó su recarga. La radio se estabilizó. Los guardias retomaron sus posiciones. Sin embargo, nada de eso importaba. La brecha ya era historia. La línea de producción de la fábrica había desaparecido. La infraestructura de automatización se había interrumpido y una instalación construida para sostener meses de producción había sido silenciada en minutos, no por una fuerza abrumadora, sino por la paciencia, la sincronización y la silenciosa explotación de la costumbre. Esta no fue una batalla de explosiones, fue una batalla de certezas y certezas perdidas. Porque en los conflictos modernos, el acero no falla primero. La rutina sí, y cuando la rutina se quiebra, los muros y los radares la siguen. Si hubieras estado en esa sala de control viendo cómo los sensores parpadeaban y las cámaras se distorsionaban en la niebla, ¿habrías reconocido el ataque a tiempo o habrías confiado en lo familiar hasta que la noche demostró que era falso? Dime abajo, ¿qué se rompe primero en la guerra? ¿Las defensas que construimos o las suposiciones que hacemos?